yo soy Maribel Peix, soy gerente de Datax. Bueno, Datax somos una consultoría pionera en Cataluña y en España con casi 20 años de experiencia. Somos expertos en protección de datos y, bueno, normativas vinculadas a todo lo que tiene que ver con protección de datos. Nosotros, bueno, nuestro core de servicio ha sido siempre, como digo, las normativas de protección de datos, pero justamente hoy la presentación, bueno, nosotros trabajamos con plataforma propia, ofrecemos un servicio integral, nos avalan más de 2.000 clientes, ofrecemos el servicio de delegado de protección de datos, también de evaluaciones de impacto. Y bueno, esto en cuanto sería protección de datos, pero como decía, hoy el tema está enfocado a una nueva normativa que es la normativa del canal de denuncias o canal de comunicación o canal ético, se le llama de muchas maneras. Entonces os voy a presentar a nuestra colaboradora, es María Tornos de Gispert. Ella es abogada, experta en derecho penal, procesal y compliance. Bueno, tiene un currículum muy amplio que no voy a extenderme porque queremos que sea una presentación muy ágil, por lo que si queréis conocer un poquito más sobre María podéis mirar su LinkedIn. Pero bueno, ella, aparte de ser profesora de Derecho Penal en la Universidad de Barcelona, es vicepresidenta primera de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Compliance y bueno, es nuestra experta. Entonces, lo que voy a hacer es cederle la palabra a ella para que os explique qué es esto del canal de denuncias, que tiene tantos nombres. Como canal de denuncias suena así como muy fuerte, pues también se le llama canal ético o canal de comunicación. Vamos a ver de qué va toda esta normativa que nos tiene a todos un poco revolucionados y vamos a entenderla y bueno, a partir de aquí cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis que nosotros os podemos sin ningún compromiso dar información sobre nuestros servicios de canal de ético o de denuncias o de comunicación. Adelante, María. Venga, vamos a ello. Gracias, Maribel, por la presentación. Como decía Maribel, lo relevante en este webinar es hablaros de lo que es el canal de denuncias, ¿vale? Como canal de comunicación. La idea es plantearos una explicación eminentemente práctica, ¿vale? Voy a huir, ¿no?, de lo que es la norma legal, ¿no?, o el articulado, que siempre es bastante pesado, y sobre todo que vosotros al acabar este webinar podáis entender qué es, cómo funciona, quién lo puede utilizar, qué utilidad va a tener en la empresa, si es obligatorio o no, ¿vale? Y cuáles serían, pues, los mejores mecanismos para que lo podáis implementar, ¿vale? Entonces, a partir de ahí voy a compartir una presentación con vosotros, ¿vale?, que luego os haremos llegar, o sea que no os preocupéis por el contenido de la misma. Y lo de siempre, esto es un formato en confianza, cómodo y familiar, o sea que cualquier duda, cuestión, inquietud, sugerencia o curiosidad que podáis tener, adelante, nos lo planteáis y vamos comentando lo que podáis necesitar. Vale, yo no sé, Maribel, se ve bien, ¿no?, la pantalla. Vale, entiendo que sí, ¿eh? Si no me vais avisando. Sí, se ve todo bien. Perdón, Vale, ¿sí se ve bien? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, un poquito os avanzaba, ¿vale? Son los puntos más relevantes que vamos a ver. ¿Qué es, no, realmente el concepto? ¿Cuáles son los objetivos que podremos cumplir implementando este canal? ¿Qué obstáculos nos encontramos en el día a día? ¿Vale? Es decir, bueno, está muy bien, ¿no? Pero María, explícanos un poco la realidad, ¿no? Y cuáles van a ser esas problemáticas que van a surgir cuando empecemos a utilizarlo. ¿Qué es el reglamento de uso? ¿Es necesario o no que el canal de comunicación vaya acompañado de un reglamento que nos ayude a saber cómo lo vamos a tener que utilizar y cuál sería su contenido mínimo? ¿Hay que aplicar o no esta directiva, que luego veremos qué es? ¿Qué son las investigaciones internas que se pueden dar a través, ¿no?, después con carácter consecuente a lo que es la utilización del canal? Luego algunas curiosidades para darle también un toque más divertido, ¿no?, a lo que puede ser la presentación. Y algunas preguntas frecuentes con las que nos podemos ir encontrando, ¿vale?, que probablemente resolverán algunas de las dudas que tengáis. Si no, como os decía, pues vamos comentando lo que queráis, ¿vale? Perdón, antes de empezar quería comentaros que la idea es un contenido, bueno, bastante amplio, pero que la idea es acabar 5 minutos o 10 minutos antes de la 1, ¿de acuerdo? Lo digo para que los que estéis escuchando que también sepáis que tenemos este planning de tiempo. Sí. Venga, pues adelante, María, perdón. Correcto, sí, la idea es intentar acabar a -15 y dejar esos 15 minutitos para poder formular debate, ¿vale? Bueno, en cuanto a lo que es el concepto,
¿vale? ¿Qué es, ¿no? El canal de denuncias? Probablemente os sonarán campanas, os sonará el concepto. ¿Por qué ahora, no? ¿Por qué se ha puesto de moda y por qué ahora todo el mundo habla del canal de denuncias? En realidad, la culpa de todo esto la tiene la Directiva Europea del año 2019, cuya entrada en vigor debería empezar el 17 de diciembre de este año, ¿vale? O sea, nos quedan una semana, ¿vale? Pero sí que es verdad que esta directiva, si bien España tenía 2 años para transponerla, que finalizan este 17 de diciembre, todavía no lo hemos hecho, ¿vale? Es decir, la norma española en la que se debería regular el canal de denuncias no está traspuesta, España no la ha creado, con lo cual, de momento, la obligación no nace en nuestro país, ¿vale? Es decir, no os preocupéis si a 17 de diciembre todavía no tenéis el canal, porque bueno, la norma española todavía no existe, ¿vale? Estamos en ello, estamos dándole seguimiento y en el momento en el que esa norma ya la tengamos, entonces sí que ya nace nuestra obligación para implementar el canal de denuncias en nuestras estructuras, ¿vale? En empresas de más de 50 empleados, que ahora lo veremos, pero bueno, habrá que ver cómo va ese plazo, ¿vale? ¿Qué es, ¿vale? ¿Qué es el canal de denuncias? El canal de denuncias al final es un medio de comunicación, ¿vale? Es decir, es facilitar entre la empresa y sus empleados o terceros un flujo de comunicación. Es decir, ¿qué queremos, ¿no? Implementando este canal? Lo que queremos es que a través del mismo nos hagáis saber a las empresas, ¿vale? Qué es aquello que no estamos haciendo bien. Es decir, si estamos incumpliendo una norma, si se está cometiendo un delito, si no estamos siguiendo pues, algún procedimiento interno dentro de la compañía, lo que queremos es poder saber esa información, poder conocer ese hecho y ponerle freno, ¿no? Es decir, siempre desde una perspectiva constructiva. El hecho es, bueno, dadme la información, explicadme, dejadme conocer que aquello está ocurriendo para que yo lo pueda corregir, ¿vale? Entonces, al final, el canal de comunicación lo que va a buscar es esto. No hay que confundirlo en ningún lugar, en ningún caso, con lo que puede ser pues, un SAC, un servicio de atención al cliente, ¿vale? No es un buzón de quejas, no es un buzón de sugerencias, sino que se va a utilizar únicamente para cuando se quiera comunicar ese incumplimiento, bien de una norma legal o bien de una norma interna, ¿vale? Luego con los ejemplos vamos viendo supuestos. ¿Para qué sirve? ¿Vale? Yo os avanzaba ahora, pues cuál es esa finalidad, ¿no? Es decir, es ese medio de comunicación y lo que vamos a perseguir sobre todo es eso, ¿no? Pensar que detrás del canal de denuncias siempre va a haber un responsable, alguien encargado de supervisar qué comunicaciones son las que llegan a través del canal de denuncias, a darles seguimiento y a confeccionar en último un informe, ¿no? Es decir, bueno, pues ha llegado esta comunicación, la hemos revisado, no hay nada, por lo tanto archivamos, o sí, hemos detectado un efectivo incumplimiento y hay que valorar pues, si hay que sancionar o no, o qué medidas de mejora podemos implementar en la empresa para evitar que aquello pues, pueda volver a ocurrir, ¿vale? Claro, al final, ¿qué buscamos? Prevenir la comisión de delitos o simplemente la infracción de normas, ¿vale? Una norma administrativa o incluso un proceso interno. Es decir, por ejemplo, una política anticorrupción es una norma interna, es autorregulación, no es una obligación legal, pero en el momento en el que yo la apruebo en la empresa y la doy ya como de obligado cumplimiento, pues voy a tener también que supervisar que la misma se cumple, ¿vale? Y luego con ese carácter indirecto que se avanzaba también, mejorar los procesos, ¿vale? Al final es, oye, pues mira, realmente hemos detectado que aquí hemos fallado, entonemos el mea culpa, veamos por qué el proceso no se ha cumplido o por qué se ha cometido este delito y vamos a intentar implementar medidas de mejora para evitar que aquello pueda volver a ocurrir, ¿vale? Y siempre, ya os digo, insisto siempre en ese enfoque constructivo, ¿vale? Es decir, no se está buscando la sanción, ni ver quién es el culpable, ni un control del empleado, sino poder constructivamente corregir esas posibles desviaciones o errores. ¿Vale? ¿Qué medios? Bueno, está muy bien, ¿vale? Entendemos qué es, ¿no? Este canal de comunicación, qué objetivos vamos a buscar con el mismo, pero bueno, ¿cómo lo puedo hacer, no? Medios existen varios, ¿vale? Es decir, como entradas de esa información que yo os decía. No obstante, sí que es verdad, y ahí la directiva incide también, en que el más recomendable es utilizar una plataforma de reporte, ¿vale? En nuestro caso, a través de Datax, la que hemos desarrollado es Report2Box, ¿vale? Como plataforma, digamos, digital o tecnológica, a través de la cual se pueden realizar estas comunicaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que hace sobre todo la plataforma, ¿vale? Dos aspectos fundamentales. Uno, la confidencialidad de la información
Es decir, haciendo uso de esta plataforma, lo que se asegura por parte de la empresa y de cara al usuario de ese canal de denuncias es que la información que nos traslade va a ser tratada con absoluta confidencialidad, es decir, nadie va a poder acceder a la misma y la plataforma garantiza ese respeto, ¿vale? Y por otro lado, que se puedan realizar las comunicaciones con carácter anónimo, ¿vale? No es obligado que sean anónimas, pero sí que es una posibilidad. Entonces, lo que hace esta plataforma también es garantizar que se respete ese anonimato, ¿vale? ¿Cómo se hace? Tienes una opción, simplemente cuando tú accedes a la plataforma hay una opción en la que puedes bien identificarte o bien elegir la opción de realizar la comunicación con carácter anónimo, ¿vale? Y luego a partir de ahí, a ese sujeto anónimo se le entrega un número de usuario y una contraseña para que pueda ir dando seguimiento a la denuncia o comunicarse también con el sujeto gestor del canal de denuncias, ¿vale? Es decir, si yo soy el gestor, podré comunicarme con aquella persona, pero sin saber nunca quién es, ¿vale? De manera que se respeta esa confidencialidad y ese anonimato que yo os avanzaba, ¿vale? Correo electrónico, llamada telefónica, conversación con el superior jerárquico, son medios que se pueden utilizar, que están ahí, ¿vale? Sobre todo en un inicio cuando hay que generar confianza, ¿no?, en el uso del canal de denuncias, pero que no son los idóneos y no garantizan lo que os decía, ¿no?, ese anonimato o esa confidencialidad, ¿vale? ¿Está regulado? ¿No? Que me podáis preguntar, oye María, vale, pero ¿hay que cumplir alguna norma? ¿Hay que observar alguna ley? ¿Algunos requisitos mínimos? Es un poco lo que se avanzaba, ¿vale? Es decir, hasta el día de hoy no tenemos ley expresa, ¿vale? Lo que sí que tenemos esta directiva europea, ¿vale? La 2019-1937, que es donde se especifica que todas aquellas empresas con un número superior a 50 empleados tendrán, a partir del momento en el que tengamos la norma española ya transpuesta, la obligación de implementar estos sistemas de comunicación en sus estructuras, en sus empresas, ¿vale? También aplica al sector público, con una pequeña excepción que ahora no viene al caso, pero es así, ¿vale? Entonces, plazos. Objetividad, 50 empleados, ¿vale? A partir de 50 empleados, entonces aquellas empresas que tengan entre 50 y 249 empleados pueden esperar hasta el 2023 para implementar el canal de denuncias, pero aquellos que tengan 250 o más empezará en el 2021, ¿vale? Insisto, a partir de que esté en vigor la norma española, ¿vale? O sea que tenemos también ese gap en medio, ¿vale? Ahora, a lo largo de la presentación veremos también cuál es el contenido mínimo que fija la directiva europea, ¿vale? Pero quedaos al menos con esta idea. De momento, la única normativa que tenemos es esta directiva europea con espera de la implementación de la norma española, ¿vale? También es verdad que esta directiva lo que hace es focalizarse sobre todo en lo que es la protección del denunciante, ¿vale? Es decir, no es una norma especialmente dirigida a diseñar un canal de denuncias, pero sí que establece cómo proteger al denunciante y sobre todo algunos requisitos mínimos que luego iremos viendo, ¿vale? Esto no tiene mayor relevancia, os apunto aquí simplemente algunas otras normas en las que se habla, ¿no?, o se establece la obligación de tener también implementado un canal de comunicación, con lo cual, en el momento en el que implementéis ese canal de comunicación, no solo estaréis cumpliendo con la directiva, sino con estas otras normas que yo os apunto aquí, ¿vale? Como las tendréis en la presentación, simplemente os las señalo. Ley de igualdad, ¿vale? Para temas de acoso sexual y por razón de sexo en las empresas, hay que tener también un canal para comunicar estos hechos. Prevención de blanqueo de capitales, si sois sujetos obligados, ¿vale? Desde el 2018 existe también la obligación de tener un canal de comunicación para poder denunciar temas de blanqueo. Real Decreto, también en desarrollo de lo que es el plan de igualdad, vuelve, ¿no?, con el tema de la necesidad de implementar estos canales de comunicación. Tenemos el Código Penal, ¿vale?, que si os suena, pues sabréis que contempla también la posibilidad de que las empresas diseñen modelos de prevención de delitos, ¿vale? Cuando estipula en su artículo 31 bis cuáles son los elementos que debe reunir este modelo de prevención de delitos, uno de ellos es el canal de denuncias, ¿vale? Con lo cual también estaríamos avanzándonos a esto. Y luego aquí os apunto la UNE ISO, la 37002, que se aprobó ahora en el mes de julio, que no es una norma, no es una ley, no es una norma de obligado cumplimiento, pero sí que es un estándar, ¿vale? Una guideline orientativa en la que se nos dice, ¿no?, se nos explica cómo deben ser los canales de denuncia, ¿vale? Os la apunto simplemente a título orientativo y como parámetro orientador para que podáis bueno, también ver pues, cuáles son las recomendaciones que se realizan en materia de canal de denuncias, ¿vale? ¿Quién lo puede utilizar? ¿Vale? Es una de las cuestiones que va surgiendo también, ¿no? Oye, María, pero esto es solo para internos, solo para empleados, los terceros lo pueden utilizar, ¿cómo va esto? ¿Vale?
Con la directiva en la mano, ¿vale? El canal estaría dirigido solo a empleados, exempleados, directivos o al órgano de gobierno, ¿vale? Es decir, personal laboral o exempleados, ¿no? Que puedan ya no guardar esa relación con la empresa, pero que sí que la tuvieran. Lo que es recomendable, ¿vale? Al menos desde mi punto de vista, es que el canal se abra también a terceros, ¿vale? No es obligatorio, es una opción que tenéis, pero yo creo que es altamente recomendable, ¿vale? ¿Por qué? Porque facilito o extiendo esas manos o esos ojos que yo os avanzaba al inicio de la presentación sobre posibles incumplimientos, ¿no? Es decir, si tengo, por ejemplo, un proveedor, ¿no? Que ve cómo se están pagando pues, sobres donde no tocan, o algún externo que por el motivo que sea conoce que hay algo que no estamos haciendo bien, yo quiero que esa información me llegue. Yo, empresa, quiero saberlo. ¿Por qué? Porque quiero corregirlo. Quiero frenarlo cuando antes y poder corregirlo. Con lo cual, al final, es extender esas fuentes de información con las que yo puedo trabajar y tanto me sirven las internas como las externas, ¿vale? De ahí que se haga. Sí que es verdad, ¿no? Esto luego si queréis lo vemos en el debate, que algunos plantean la posible inidoneidad de esos terceros, ¿no? De abrir el canal a terceros. ¿Por qué? Porque existe cierto miedo de que los canales de denuncia se inunden de comunicaciones a través de los terceros, ¿vale? Frente a ello, yo lo que os puedo decir, por la experiencia propia ya vivida en muchas empresas y viendo cómo funcionan los canales, esto no ocurre, ¿vale? No se reciben denuncias, digamos, de terceros, ¿no? Malintencionadas, no al menos sí que puedes tener una puntual, pero no al menos con un carácter que pueda colapsar el canal, ni muchísimo menos, en absoluto, ¿vale? Incluso, hablando con la Oficina Antifraude de Cataluña, ellos exponen también su propia experiencia cuando deciden abrir el canal también con carácter anónimo. Y ellos al final reciben denuncias de terceros, ¿no? Porque son, digamos, organismo público, que tampoco les ocurre, ¿vale? Con lo cual yo lo que sí que os animaría es que dejéis de lado ese posible temor, ¿no? Reticencia, y que os animéis a abrirlo a terceros porque tiene mucho más sentido, ¿vale? ¿Qué uso se le está dando a día de hoy, ¿no? Es decir, bueno, vale, ¿no? Sabemos que ahora va a venir la obligación, pero bueno, hasta el día de hoy, ¿cómo ha ido el tema, ¿no? A ver, yo también os hablo por la experiencia vista, en empresas grandes, ¿vale? Tipo pues empresas internacionales o filiales que puedan estar dentro de grupos, ¿no? Internacionales con una estructura, ¿no? de grupo en orden vertical. Son medios que hace ya años que existen, con los que ya se está trabajando, culturalmente ya están implementados en las empresas y se utilizan, ¿vale? Es decir, no causan sorpresa, sino que, bueno, pues están ahí como ese medio de comunicación que funciona, ¿no? Y que sirve pues, para cuando tengo un problema, cuando quiero pues, denunciar un cierto incumplimiento. Es así, y realmente reciben muchas denuncias, ¿no? La semana pasada, precisamente, por ejemplo, la Oficina Antifraude de Cataluña explicaba que durante el 2021 ha recibido 400 denuncias, ¿vale? Habiendo sido todas tramitadas y, bueno, y un tanto por ciento más residual, ¿no? Pues dando pie a la incoación de la investigación. A nivel de empresa internacional pasa lo mismo, ¿vale? Reciben bueno, un volumen bastante significativo, pero sí que es verdad que luego aquellas que merecen sanción son muy minoritarias, ¿vale? Afortunadamente, ¿no? Es decir, claro, no es tampoco lo normal que se reciban pues, cientos de denuncias que obedezcan a incumplimientos siempre, ¿no? En cuanto a PYME, que al final es el 90 y pico por ciento, ¿no? de las empresas que tenemos, al menos en Cataluña, sí que es verdad que hubo una inicial reticencia, ¿no? Por desconocimiento, lo de siempre, desconocimiento, falta de cambio cultural, etcétera, pero se observa una tendencia al alza absoluto, ¿no? Se está empezando a ver pues, las bondades de este sistema, los beneficios, lo bien que funciona y luego además es que no nos queda otra, porque como ahora ya es obligación legal, ya no tenemos esa opción, ¿no? de poder ver si decidimos no implementarlo. Objetivos, ¿vale? Un poco a modo de resumen por lo que hemos ido viendo. ¿Qué conseguimos implementando el canal de denuncias? ¿Vale? Cumplir con todas esas obligaciones legales que yo os avanzaba, no solo la directiva, sino ley de igualdad, blanqueo, etcétera, todas las que hemos ido viendo, ¿vale? Es decir, con una única acción cumplo con todas esas obligaciones legales. Contaríamos también con uno de los elementos que requiere el Código Penal para poder diseñar un modelo de prevención de delitos, es decir, si al día de mañana no se toma también esta decisión, decir, oye, pues vamos también a implementar este modelo de prevención de delitos, ya tendremos uno de los elementos configurados y además lo que es muy bueno con cierta madurez, porque cuanto antes empezamos a usarlo, antes empieza a funcionar. Nos permite la realización de esas comunicaciones de forma segura, ¿vale? Eso da mucha tranquilidad al denunciante. Hay que ponerse siempre en la piel
de ese sujeto, ¿no? que va a realizar la denuncia o que nos va a ayudar a conocer qué es lo que nos está haciendo bien, y el poder tener esa garantía de confidencialidad y de anonimato como la que prestaría, ¿no? pues la plataforma ayuda mucho, ¿vale? Y luego, pues a nivel también desde el punto de vista de lo que es buenas prácticas, ¿no? Y bueno, pues la implementación de principios éticos, morales y de buen gobierno nos ayuda también, ¿vale? A poder afianzar ese compromiso en la empresa, ¿vale? Otro aspecto muy bueno también es la posibilidad de gestionar internamente las crisis, ¿no? Pensad que si cogéis la directiva y la leéis, la propia directiva recomienda con carácter prioritario los canales internos frente a los externos. ¿Por qué? Porque al final nos ayuda a poder tratar esa información con un carácter más directo, siendo conocedores, ¿no? de la realidad de la compañía. Y luego ya os digo que cuando surge, cuando tienes un resultado positivo, ¿no? a través del canal de denuncias y la investigación que haces, es complejo, ¿no? El decir, wow, bueno, pues tenemos que asumir que esto ha pasado, se ha metido la pata, esto no se ha hecho bien y, bueno, hay que gestionarlo, ¿no? Incluso a veces hay impacto mediático, ¿no? Entonces, el tema de cómo generar eso, cómo gestionar, perdonar, ayuda en mucha medida a tener el canal de denuncias. ¿Por qué? Porque voy a poder tratar yo la información con carácter interno y voy a tener además un reglamento que luego veremos que me va a decir cómo tengo que actuar, ¿vale? Hay que evitar también a través de formación, ese lo veríamos que se utilice como un canal de quejas, ya lo hemos comentado también, ¿vale? Y luego sobre todo utilizar el canal de manera correcta, ¿no? Es decir, a través de formación lo que vamos a hacer siempre es explicar qué es, cómo se tiene que utilizar y para qué no debe ser utilizado el canal, ¿vale? Unos obstáculos, ¿no? Es decir, bueno, ¿con qué te has encontrado, ¿no? Desde Datax también, que es lo que habéis ido viendo. ¿Qué pasa? Hay algunas lagunas, ¿vale? En materia de protección legal. Lo que pasa que ahí también digo, no os preocupéis, porque si la investigación interna se hace bien, ¿vale? Con buen asesoramiento y se hace bien, no tiene por qué entrañar riesgos, ¿vale? Ahí entramos con todo el tema de si se pueden revisar o no los correos electrónicos, qué documentación puedo ver o no, hasta dónde puede llegar o no una investigación. Al final consiste en estar bien asesorados y hacerlo bien, con lo cual en principio no deberíamos tampoco tener ahí mucho problema, ¿vale? Miedo a represalias, ¿no? Es decir, ostras, bueno, claro, es que si yo, ¿no? Soy el denunciante o yo pongo sobre la mesa esta información, me va a pasar algo, ¿vale? Es un miedo que está ahí, hay que luchar contra este a través de formación, informando a los usuarios, ¿no? Que al final serán todos los empleados, directivos y órganos de gobierno de la empresa quienes lo van a utilizar. Hay que dar esas garantías de absoluta prohibición de represalias, ¿vale? Esto se recoge en el reglamento de uso del canal y la propia directiva también lo menciona. Y hay que generar esa cultura, ¿no? de confianza y de uso. Es decir, hay que explicar muy bien cómo funciona, el gestor tiene que estar ahí, tiene que dar confianza, tiene que explicar cómo se le va a proteger y hay que alejar, ¿no? a ese usuario de ese posible miedo a la represalia, ¿vale? Cuidado también con el denunciado, ¿vale? A veces pensamos solo en denunciar el anonimato, pero cuidado con esas personas a las que se está apuntando con el dedo, ¿vale? Hay que ser muy prudentes también con las investigaciones por no estigmatizar a un posible sujeto inocente, ¿vale? Esa opinión de que el canal no sirve para nada, es decir, no puedo tener un canal de denuncias implementado que luego no voy a supervisar. Las denuncias sí o sí se han de tramitar, hay que dar seguimiento al reglamento y hay que dar siempre contestación y respuesta al sujeto que lo ha utilizado, ¿vale? Porque si no caemos en eso de no sirve para nada, no lo uso, ¿vale? Y luego esa cultura del silencio, ¿no? Bastante característica de nuestro país, de, bueno, no es mi problema, ¿no? Esto a mí no me afecta, no es mi problema, ¿para qué me voy a meter en líos? Bueno, trabajando, ¿no? Lo que os digo, a través de la formación y de esa creencia, ¿no? En que al final nos afecta a todos y que es un bien para todos el poder corregir estas cosas, hay que ir, ¿no? Pues, bueno, alejándonos de esa cultura del silencio, que es también cierto que cada vez es más decreciente, ¿vale? Os apuntaba también a la necesidad de tener un reglamento, ¿vale? Es imprescindible. No podemos tener un canal de denuncias sin un reglamento de uso sobre el mismo, ¿vale? Es decir, hay que saber cómo se recibe la denuncia, que tengo un plazo de 7 días para contestar y para acusar recibo, que tengo un plazo mínimo de 3 meses para hacer la investigación, cómo hay que llevar todo el tema de protección de datos, ¿vale? Esos datos que me van a llegar a través del denunciante o que yo voy a poder facilitar respecto de un testigo de un denunciado, ¿qué tengo que hacer? Esa información que contiene datos de carácter personal que yo utilizo para la investigación, ¿la puedo guardar o no dentro de lo que es el sistema de denuncias o tiene que ser en un sistema aparte? ¿Vale? No olvidemos sobre todo el tema de protección de datos, que es muy relevante y que a veces se olvida en esta materia, ¿vale? Quedará contemplar sobre todo, ¿vale? Cómo realizar las noticias, ¿vale? Cómo hay que transmitirlas, luego lo vemos en detalle.
qué sujetos lo pueden utilizar, esto lo hemos estado comentando, cómo se formaliza esa noticia, ¿vale? Y el lugar, ¿vale? O el medio, cómo se recepciona y se custodia y sobre todo explicar a ese usuario cómo se va a trabajar la confidencialidad y el anonimato, lo que os iba avanzando, ¿vale? Tema de indemnidad, tema de las represalias que veíamos, sobre todo imprescindible recoger derechos y deberes que asisten tanto al denunciante como al investigado, ¿vale? Es imprescindible que tanto el uno como el otro sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones en el uso del canal, ¿vale? Porque si yo soy un denunciante que quiero utilizar el canal, si veo realmente cómo se me va a proteger y cómo funciona, probablemente me atreva, ¿vale? Y me dé mayor confianza para utilizar el canal. Y cuando uno es investigado, en el mismo sentido, pero desde el otro prisma, ¿no? Es decir, bueno, a partir de ahora, ¿a mí qué me toca? ¿No? Es decir, con qué se me va a proteger y cuáles son los derechos que yo tengo a partir de esta investigación, ¿vale? Y eso es imprescindible. Los pasos a seguir y luego lo que se avanzaba también, ¿no? El archivo y la custodia de las investigaciones. Aquí es muy importante porque si el día de mañana, ¿no?, queremos también acreditar la diligencia de la empresa, es decir, oiga, en el supuesto, por ejemplo, de un escenario delictivo, ¿no?, y que nos venga fiscal a decirnos, oiga, usted va a responder también, ¿no?, por la comisión de este delito, que la empresa pueda, sobre todo, acreditar diligencia, es decir, oiga, yo puse medios, yo puse un canal de denuncias, un reglamento de uso, formé a toda la plantilla, todo el mundo sabía cómo se tenía que utilizar, es más, así fue, detectamos aquel incumplimiento, se corrigió y esto se lo acredito a través del informe final, ¿vale? Entonces es muy relevante que luego tengamos siempre sellado y acreditado ese informe final para que podamos acreditar documentalmente nuestra diligencia, ¿vale? Aquí os planteo una reflexión también, ¿vale? La directiva, esta que os hablaba, cuando entre en vigor, a través de la norma española, veremos, ¿no? Habrá que ver qué es lo que fija la norma española, establece un sistema de mínimos, ¿vale? Y luego a partir de ahí, una vez cumplamos con esos mínimos, a partir de la directiva o de la norma española, todo lo que sean mejoras o cosas que queramos añadir, adelante, ¿vale? La directiva se centra sobre todo en infracciones del derecho de la Unión, ¿vale? Va destinada tanto al sector privado como público, lo que decíamos, protege al denunciante, prohíbe expresamente la utilización de represalias, ¿vale? Esa preferencia que os avanzaba de canales internos sobre los externos, establece la obligación de informar sobre la existencia del canal, ¿vale? Es decir, yo tengo sí o sí que avisar, ¿no?, y que formar a mis empleados sobre la existencia de este medio y cómo se puede utilizar. Se establece esa obligación de implementar los canales, ¿vale? Y luego a nivel de gestión también, ¿no?, que podáis decir, oye, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Lo gestionamos nosotros internamente? ¿No tengo a nadie formado técnicamente que lo pueda hacer? ¿Puedo contar con algún externo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Ahí hay varias posiciones, como queráis, ¿vale? Se puede gestionar internamente, ¿vale? Es decir, que a una persona de vuestra estructura le asignéis la gestión del canal, ¿vale? Se puede hacer también con carácter externo, es decir, oye, no tenemos a nadie dentro que técnicamente esté formado y preferimos que lo haga alguien con carácter externo, ¿vale? Se busca. Y si no, hay opciones intermedias también, es decir, puede haber un externo que os dé aviso, ¿no?, que esté pendiente de si llegan o no comunicaciones y que en cuanto llegue uno os avise, oye, cuidado, ha llegado esto, y que entonces vosotros internamente podáis hacer la investigación, ¿vale? O si no, se buscan posturas alternas o intermedias, ¿vale? Ahí no hay ningún inconveniente en ver cuál es la figura que os puede encajar mejor y a partir de ahí establecerlo, ¿vale? Aquí tampoco quiero alargarme mucho, esto es contenido de la directiva, ¿vale? Lo podéis contemplar ahí sin ningún problema, ¿vale? ¿Qué es lo que exige? Que el canal sea seguro, por eso se insistía en el tema de la plataforma, un acuse de recibo en 7 días, que haya un responsable imparcial, ¿vale? Lo que es la propia gestión del canal, que se haga seguimiento, el plazo de los 3 meses, información clara sobre la utilización, de ahí el reglamento, ¿vale? Y luego posibilita también que la denuncia sea bien por escrita o verbal, ¿vale? El deber de confidencialidad, el registro que os avanzaba y el tema de la prohibición de represalias, ¿vale? Esto vendría a ser un resumen express del contenido más relevante de la directiva, ¿vale? Investigación interna, ¿vale? Es un concepto que se asocia evidentemente también al tema del canal de denuncias. ¿Por qué? Porque si yo a través del canal de denuncias recibo una información suficientemente sólida como para que a mí me indique de que es posible que aquello haya ocurrido en la empresa, voy a tener que establecer y que empezar una investigación interna, ¿no? Es decir, comprobar si efectivamente aquellos hechos son ciertos o no. Quizá voy a tener que celebrar entrevistas con ese denunciante, con algún testigo, luego en último lugar con el denunciado, ¿no?, una vez le he trasladado que es todo lo que se está
revisando y al final voy a tener que llegar a una conclusión, ¿no? Lo que os avanzaba. A veces hay errores, malentendidos, fantástico, acordamos un archivo y ya está, no ha pasado nada, pero yo he cumplido con mi obligación de revisar si realmente pasaba algo o no. O a veces pues te llevas el disgusto de un resultado positivo, ¿no? Es decir, ostras, pues hemos cumplido una norma. Bueno, tampoco es muy grave, ¿no? Porque la consecuencia no es muy grave y la podemos solventar de manera fácil. Pues venga, vamos a ello, ¿vale? O sí, ostras, confirmamos que hemos cometido un delito, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que ver qué hacemos, ¿vale? Apuntaba aquí, ¿no? El tema de la consecuente investigación interna. Exponemos aquí siempre la foto del que hace malabares, ¿no? A mí me gusta también mucho el de los platillos también, ¿no? Del circo. Es así, ¿vale? Es decir, mucho cuidado cuando iniciéis investigaciones internas. Si no tenéis práctica en ellas, buscad siempre también asesoramiento de alguien experto que os pueda echar una mano, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta derechos y obligaciones del sujeto denunciado y denunciante. Hay que vigilar mucho el no intrometernos, ¿no? O no lesionar la intimidad de aquel posible sujeto denunciado. Términos de confidencialidad en materia de protección de datos, ¿vale? O sea, son muchos los factores legales que tenemos que tener en cuenta y que deben ser correctamente ejecutados, porque si no, nos podemos encontrar con, por ejemplo, una nulidad probatoria, ¿no? Es decir, aquello que yo he observado y aquella prueba que yo he podido obtener para poder sancionar o despedir a aquel empleado, ¿no? O simplemente para aplicar una medida sancionadora más leve, no lo voy a poder utilizar porque he vulnerado un derecho a la intimidad o no he obtenido correctamente esa prueba, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con estos temas, ¿vale? Simplemente que tengamos en cuenta que hay que valorar el cómo obtener esas pruebas y cómo custodiarlas, ¿vale? Algunas curiosidades, ¿vale? Bueno, para darle también un toque, bueno, de la realidad, ¿no? De cositas que hemos ido observando, ¿vale? Os apunto aquí también, así rápidamente. La resolución, ¿vale? La que está en blanco y negro, es de la SEC, ¿vale? Que es digamos, el organismo encargado en Estados Unidos, bueno, pues de revisar, ¿no? Y de llevar a cabo y a trámite esas investigaciones internas que les llegan a través de comunicaciones de ciudadanos. Y este organismo premia, ya os aviso, hago paréntesis, que en España esto no existe y que estamos a años luz de ello, pero oye, todo es verlas venir. Y en este caso es una resolución en la que al denunciante lo que hacen es darle una recompensa, ¿no? Compensan esa denuncia y le otorgan un tanto por ciento de todo el dinero que el Estado ha podido recuperar gracias a esa denuncia, ¿no? Pues ya sea vía sancionadora o vía recuperación de impuestos, etc. Y a este señor, no lo veréis, pero al final, en la tercera línea, empezando por abajo, se le concedieron 4 millones de dólares como compensación a su colaboración. ¿Vale? Ya os digo que es absolutamente anecdótico, en España no tenemos nada parecido, pero oye, nada impide pues que si gracias a un empleado hemos podido detectar un tema pues serio, ¿no? O grave y he podido ponerle freno, evitar un riesgo reputacional, salir en prensa o simplemente oye, corregir aquello, ¿no? Y sancionar a quien toque. ¿Por qué no agradecérselo, pues, por ejemplo, no lo sé, con algún día de fiesta o dándole una compensación o, bueno, en cualquier caso, siendo, ¿no? Siempre agradecidos por haber prestado esa ayuda, ¿vale? Aquí tenéis luego un par de recortes de prensa, sin más. En este caso es un caso en Barclays, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Que este señor, ¿vale? Como consejero delegado intentó adivinar, ¿no? O averiguar quién había sido el denunciante dentro de uno de los procesos del canal de denuncias. Se le pilló, ¿vale? Y entonces lo que hizo fue ser sancionado, ¿vale? Se le sancionó con una multa económica bastante elevada por haber incumplido el reglamento de uso del canal, ¿vale? Fallos éticos, ¿vale? Como causas de despido. Y luego esta última foto simplemente para que veáis que tampoco es que hayamos inventado la rueda, sino que esto es un buzón ético del siglo XV, si no me equivoco, que está en una de las paredes, en una pared de un edificio de Verona, la ciudad de Verona, que me hizo gracia, la foto es mía, ¿vale? También ya se podían, ¿no? Lanzar denuncias contra los usureros o contra contratos usureros, ¿no? Entonces se introducía pues, aquí la denuncia anónima, supongo que en aquel tiempo garantías no debería haber, pero bueno, ¿no? Que los medios ahí estaban ya. Esto os lo dejo también para que lo podáis consultar vía la presentación, para que veáis un poquito en el sector privado, ¿vale? Bomberos tienen ya su canal de denuncias, el Barça, ¿no? A través del Barça Gate, también hace años ya que trabajan con el canal de denuncias, pues también tienen ahí la entrada de denuncias y luego Cedro, ¿no? A nivel de lo que es protección de propiedad intelectual, pues también, ¿no? Van cerrando enlaces a páginas web
que no respetan esa propiedad intelectual. Con lo cual, al final, ¿vale? Un poco la idea es que ver, ¿no? Que a través de esos avisos de, ojo, cuidado, que está pasando esto, luego las entidades responsables pueden actuar, ¿no? Y pueden frenar esos malos usos. Aquí os pongo un ejemplo también del sector público, ¿vale? El Lila es del Ayuntamiento de Barcelona, hace ya también años que trabajan con esta búsqueda ética, ellos les llaman búsqueda ética. Cualquier ciudadano la puede utilizar con las mismas garantías que hemos estado viendo. La Oficina Antifraude de Cataluña igual, tiene también su buzón, y luego pues la Oficina Antifraude de Valencia también, ¿vale? Que también son muy pioneros en todo lo que es la lucha contra el fraude, ¿no? En el sector privado. A partir de aquí, algunas preguntas frecuentes, ¿vale? Que yo creo que os pueden producir curiosidad, las vamos solventando y con ello ya luego pues cualquier duda que tengáis lo vemos sin problema, ¿vale? ¿Es obligatorio implantar el canal de denuncias en la empresa? Sí, si tienes más de 50 trabajadores, ¿vale? Lo que insisto, hasta que no tengamos la norma española traspuesta, nadie nos va a poder sancionar por no tenerlo, ¿vale? Lo que sí que estaría bien empezar a preparar para luego no tener que correr, ¿no? Que es lo que nos pasa luego siempre a todos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, todo esto son preguntas y respuestas que parten de supuestos reales, ¿eh? Si un denunciante envía la denuncia a través del canal de denuncias y de diversos correos corporativos de la empresa, ¿vale? Esto suele pasar, ostras, lo envío a través del canal de denuncias, pero como no acabo de entender cómo funciona, pongo en copia también además, o le envío, ¿no? A través del correo corporativo a Recursos Humanos y a Dirección General, por ejemplo, ¿vale? Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Nada, no pasa nada, es decir, tenemos el reglamento de uso, damos trámite a esa comunicación a través del canal de denuncias, lo que sí que cuidado, ¿no? Con aquel director de recursos humanos o aquel director general que ha podido recibir la misma comunicación, recordarle que es absolutamente confidencial y que no puede trasladar esos datos a nadie, ¿vale? Y a partir de ahí ya el gestor del canal toma riendas en el asunto. ¿Qué pasa si formamos parte de un grupo empresarial? Esto es muy común también, ¿vale? Es decir, oye, soy una filial de un grupo, pues no lo sé, alemán, ¿vale? Son varias sociedades, sé que en Alemania, ¿no? Y a nivel de grupo se trata con un canal determinado, ¿qué hago? ¿Puedo usar el mismo? No, he de tener uno propio. Eso es decisión interna, ¿vale? Ahí habrá que hablar con corporate o con la matriz y ver cómo lo quieren hacer, ¿vale? Entonces, algunas quieren que sea el mismo para toda la estructura y otras dan libertad, ¿vale? Es decir, oye, vosotros mismos elegid el que os convenga más, el que queráis utilizar y a partir de ahí pues vamos viendo, ¿vale? También hay que ver si desde corporate, ¿no? Desde la matriz se es más o menos intervencionista en el control de las denuncias, ¿vale? Hay algunas matrices que quieren controlarlas, saber siempre qué es lo que está ocurriendo y hay otras que, oye, vosotros mismos y solo me dais el informe final cuando sean temas graves, ¿vale? Pues ahí es un tema interno, ¿no? De ver, bueno, pues cómo se quiere articular y soluciones hay varias. Debo tener diferentes canales para cumplir con las obligaciones de cada ley, ¿vale? Recordáis que veíamos, ¿no? Igualdad, prevención de blanqueo, para los temas también de acoso, etcétera. Necesito varios, ¿no? Es decir, ¿cumplir con un canal diferente para cada norma? No, en absoluto, ¿vale? Si lo queréis tener así, se puede, pero no es recomendable tampoco, ¿vale? Yo lo que sí que os recomiendo es que utilicéis siempre un proceso de ventanilla única, ¿vale? Porque por no confundir al empleado. Es muy complejo que el empleado tenga que decidir, uy, tenemos 5 canales en la empresa, uno para acoso, uno para delitos, uno para incumplimiento normativo, uno para temas de blanqueo, y ya no sé por dónde va esto, ¿no? Entonces esto lo veo tan complicado que paso, y esto no va conmigo, pues no lo utilizo, ¿no? Entonces siempre hay que ser facilitador, que las cosas sean fáciles, con 2 clics mejor que con 10, ¿no? Es un poco lo que nos pasa a todos, ¿eh? Al final, pues yo por eso siempre recomiendo ventanilla única, un único canal de comunicación. Nada impide, ¿no? Como es por ejemplo la plataforma de Datax, que luego dentro tú puedas elegir, ¿no? Cuál es la categoría de comunicación que puedas hacer, pero que sea esa ventanilla única, ¿vale? Y luego, siempre digo lo mismo también a través de las formaciones, no hay problema en que si alguien, ¿no? De manera equivocada, pues una notificación que del canal de denuncias, no pasa nada, no os preocupéis, yo ya os diré, oye, esto no me toca a mí, es más un tema de pues, gestión de equipo, de recursos humanos, o esto mejor háblalo con atención al cliente, no pasa nada, pero prefiero un exceso de comunicación en el sentido de, bueno, yo internamente, ¿no? Ya dirigiré cómo va, que no una falta de comunicación y que por no comunicarlo, por no saber por dónde ir, me quede sin poder corregir un error que luego igual es un problema tremendo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Es obligatorio realizar las denuncias con carácter anónimo? No, ¿vale? Ya os lo avanzaba antes, es una posibilidad, pero no es obligatorio. ¿El denunciante puede saber cómo funciona o se gestiona el canal? Sí, desde luego, no solo puede, sino que debe ser así, ¿vale? La directiva nos obliga a comunicar la existencia del canal y a explicar con un carácter entendible, ¿vale? Fácil y accesible,
cómo funciona, ¿vale? De ahí la obligatoriedad, ¿no? La necesidad de ese reglamento de uso y que esté siempre disponible para todos los empleados, vía intranet, vía envío de mail, es igual, me da igual como sea, pero que siempre lo tengan disponible, ¿vale? Y luego, ojo también, en empresas con estructura, ¿no? No lo colgamos en inglés, si no hablan inglés, toda la plantilla de aquí, ¿vale? Tengamos en cuenta también el tema de la lengua. Lo puede gestionar el canal de perdón, si puede gestionar el canal de servicio de atención al cliente, el SAC. A ver, la ley no lo prohíbe, pero no es en absoluto recomendable, ¿vale? Un poquito lo que ya os decía. El SAC está, pues eso, para atender pues, dudas de servicio, quejas, ¿no? en el servicio, horarios, atención, etcétera. No es el canal ideal, ¿vale? Entonces ahí sí que hay que distinguir entre lo que es el SAC y lo que es propiamente el canal de gestión de denuncias, ¿vale? Porque lo de las denuncias va a ser solo, única y exclusivamente para incumplimientos normativos, ¿vale? Sí debe tener algún tipo de formación, sí, desde luego, ¿vale? Ya os digo que utilizar la plataforma, por ejemplo, como usuario es muy fácil, ¿vale? Pero luego el que está detrás y el que las tiene que gestionar tiene una complejidad, ¿vale? No en cuanto a lo que es el manejo desde la plataforma, porque es muy intuitiva, ¿vale? Eso es muy sencillo, pero sí que a partir de ahí hay que conocer lo que nos pide la directiva, lo que nos va a pedir la norma española, hay que saber lo que dice la ley y luego sobre todo el tema de garantías que os avanzaba, ¿vale? Cuidado con esto. Entonces esa persona sí o sí va a tener que estar formada, ¿vale? Entonces a partir de ahí podéis designar un gestor interno, nosotros os ayudamos, por ejemplo, a formarle, ¿no? A que sepa cómo ha de ir, ayudas puntuales también pues, a través de consultas puntuales o de un asesoramiento más continuo, da igual, ¿vale? Al final es que conforme a vuestras necesidades, ¿no? Y aquello que os pueda encajar mejor, pues se vaya viendo el cómo esa persona que va a gestionar el canal pues tenga conocimientos suficientes, ¿vale? Puede la empresa, esto se plantea también, ¿no? Tener el canal de denuncias, pero no el sistema de gestión de compliance, ¿vale? Lo que os decía, el modelo de prevención de delitos es un sistema de gestión de compliance. Sí, no hay problema, ¿vale? Es decir, puedo cumplir con la obligación que me va a imponer a la directiva, pero no necesito tener todo el sistema de gestión de compliance completo. ¿Es recomendable? Sí, pero no es obligatorio. ¿Es obligatorio activar siempre el reglamento de uso? Sí, ¿vale? Os lo decía, el reglamento está para eso. En el momento en el que yo recibo una denuncia, cojo el reglamento y sigo al pie de la letra todo lo que pone ahí, ¿vale? Evitamos discrecionalidades, los procesos se van a investigar siempre igual y el sujeto usuario va a tener la tranquilidad de que aquello se sigue, ¿vale? De que aquello es objetivo, no es discrecional y que va a haber una norma escrita con carácter ex ante, ¿no? Con carácter anterior a la utilización del canal que nos va a decir pues, cómo se ha de utilizar, ¿vale? Pensad que es muy importante generar esa confianza en el usuario, ¿vale? Y si ven que efectivamente el reglamento se cumple a rajatabla, genera mucha tranquilidad, ¿vale? Porque ven efectivamente qué es lo que va a pasar. ¿Alguna norma o procedimiento oficial que explique cómo realizar las investigaciones internas? No, ¿vale? Lo que ya os avanzaba. Mucho sentido común, conocer sobre todo, ¿no? Esas posibles infracciones a través de la obtención de la prueba. Sí que hay libros y manuales, ¿vale? De recomendaciones, pero no una norma como tal. El asesor externo os lo avanzaba ahora, ¿vale? Y yo, bueno, es un poco lo de siempre, ¿no? Es decir, cuando uno tiene esa falta de conocimiento técnico, pues es indispensable, ¿no? Que se nos ayude con ese carácter inicial para lo que es implementar la plataforma, el cómo funciona y sobre todo para saber cómo habrá que gestionarla, ¿vale? El tema de las recompensas, lo hemos visto con el ejemplo que os ponía, ¿vale? De Estados Unidos, veremos cómo avanzamos aquí, pero de momento estamos así. Interno o externo, las dos opciones son válidas, ¿vale? Podéis tener uno interno que lo gestionéis absolutamente vosotros, ¿no? Desde la empresa, o uno externo, ¿vale? En el doble sentido que os decía, oye, os avisamos de lo que pueda llegar y luego vosotros hacéis la investigación o el todo, ¿vale? Eso sí, siempre de manera coordinada y con un responsable dentro de la empresa que sea el interlocutor, ¿vale? Para poder coordinarlo de manera correcta. Y hasta aquí un poquito los puntos que yo os quería avanzar, ¿vale? Creo que he sido bastante cumplidora con el horario, son menos cuarto. Y si os parece ahora dejo ya de compartir pantalla y Maribel, si te parece, pues bueno, me someto, ¿no? Nos sometemos a cualquier pregunta, intervención, aclaración, lo que necesitéis, ¿vale? Así que Bueno, yo adelante. antes de que quieran hacer alguna pregunta, comentar que nosotros somos expertos en protección de datos y como ya has dicho en tu presentación, hay una parte de todo lo que es el canal que tiene relación directa con la protección de datos y que nosotros desde Datax a nuestros clientes que decidan contratar con nosotros el canal, pues esta parte está cubierta con el servicio que ya nosotros les ofrecemos. Esto no sé si tú quieres explicar o ampliar algo de lo que ya has comentado antes, del tema de cómo afecta el canal al tema de protección de datos. No sé si hay algún punto
que quieras ampliar o no es necesario. Pero yo quería comentar esto, que esa parte que afecta directamente a protección de datos ya está incluida dentro de nuestro servicio para aquellos clientes que ya están con nosotros, para que lo sepan. No sé si quieres Sí, comentar sí, algo. exacto, Maribel. No, la idea es, de hecho, hay varias opciones, ¿no? Varios packs, por ponerle un nombre, a través de los cuales podéis decidir, ¿no? Es decir, oye, pues mira, me interesa solo la implementación de la plataforma, o quiero la plataforma con un asesoramiento inicial, pues para ver cómo funciona y para poder formar, ¿no?, a esta persona interna que va a ser la responsable. O quiero pues plataforma, asesoramiento inicial, formación de toda la plantilla y luego además un servicio, pues, por ejemplo, por horas puntuales, ¿no?, que pueda necesitar pues a raíz de lo que pueda ser el uso. Bueno, es decir, hay varias opciones que son muy flexibles, ¿no?, y que encajan en todas esas diferentes posibilidades o necesidades que pueda tener cada empresa. O sea, que a partir de ahí se puede adaptar, ¿no? Luego lo que dices tú también, Maribel, efectivamente, todo el tema de protección de datos, que es imprescindible en el tema del canal. Sí, sí, sí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Aquí en el chat, ¿verdad? En el reglamento de uso. Ay, espera, que se me ha ido. Aquí. Mira, Álvaro pregunta, ¿el reglamento de uso quién lo establece? ¿Se trata de la directiva europea o es un reglamento que redacta la empresa? Correcto, Álvaro, es autorregulación, ¿vale? No hay, lo que os decía, no hay derecho positivo, no tenemos una norma que nos diga cómo ha de ser, pero sí que estaremos al contenido mínimo que nos fija la directiva, ese es un primer paso, y cuando tengamos la norma española, que todavía no sabemos qué es lo que va a decir, habrá que atender también al contenido de la norma española, ¿vale? Pero es autorregulación, es decir, podemos hacerlo desde la empresa, ¿vale? Y de hecho es una de las cosas que nosotros hacemos también, os facilitaríamos también la redacción propia del reglamento de uso y ahí se contempla el todo, ¿no? O sea, todo el procedimiento de uso del canal, tema de protección de datos, derechos y deberes de unos y de otros, y estaría ahí todo recogido. Pero sí, es autorregulación, teniendo en cuenta directiva y norma española, pero es así. Vale, no sé si... Es un tema apasionante, O sea, que se me ocurrirían millones de preguntas, para hacer, porque además desde el punto de vista doctrinal, ¿no?, y de uso, bueno, tiene muchas complejidades, ¿no?, desde el punto de vista de derechos, obligaciones, objeción de prueba, bueno, son muchas cositas, ¿no?, que es más debate jurídico, ¿no?, de científico, pero vamos, que hay muchas cositas a ir viendo. Y yo os animo, a que preguntéis cualquier duda o inquietud que os haya podido quedar, para que os quedéis sobre todo con la idea clara, ¿no?, de, bueno, pues ya entendido, ¿no?, qué es, cómo funciona, requisitos mínimos y esos cauces, ¿no?, esas herramientas que os decíamos para poderlo implementar. Entonces entiendo, voy a hacer una pregunta yo, ¿no?, que una empresa que está obligada, por ejemplo, a cumplir con la prevención de blanqueo de capitales, aunque no tenga 50 empleados, ha de tener un canal de comunicación que se puede englobar dentro de la ventanilla única, ¿no? O sea, aprovechas si tienes el canal de denuncias, o sea, que a veces lo que te marca que tengas la obligatoriedad de cumplir o no ya no es el número de empleados, sino tus obligaciones legales, ¿no? Entiendo que es así. Exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, serían otras vías, así es, sí, sí. Y luego lo importante es esa cultura del cumplimiento que aquí, como tú decías, en los países del sur de Europa no tenemos y bueno, con estas normativas que cada vez obligan la comunidad, bueno, que vienen de normativas europeas, ¿no?, a ir incorporando esta cultura del cumplimiento y esta cultura de la denuncia también, porque en los países del sur de Europa el que denuncia es, a ver, lo voy a decir así coloquialmente, un chivato. En cambio, en el norte, en los países nórdicos, es un colaborador del sistema, ¿no? Entonces, esto es algo que se tiene que ir implementando con formación, con cultura del cumplimiento, que esto, pues, bueno, es algo que va a llevar un proceso. Luego aprendemos rápidos y somos más papistas que el Papa, ¿eh? Aquí Sí, pero efectivamente, en Maribel, España, ¿no? Es así, completamente de acuerdo. Y pensad que ayuda muchísimo. Yo por eso siempre digo, cuando hacemos las formaciones hay que explicar, ¿no? Al cabo de un año, por ejemplo, ¿no? Oye, llevamos ya un año de implementación, ¿no? Pues mira, ha llegado esto, se ha tratado de esta manera, porque la gente ve que se utiliza, ve que funciona, que se empieza a tomar confianza en el sistema. Y es la manera de ir calando, ¿no?, con el mensaje. Y lo que decías tú también, Maribel, es que yo no implemento esto porque quiero sancionar, es que yo quiero frenar y las cosas pasan y es así. Las empresas no se puede controlar todo y a veces pues tienes o empleados infieles o mira, situaciones de presión
pues, que llevan, ¿no?, a esas irregularidades, que yo no quiero que ocurran. Si yo soy una empresa responsable, ética, ¿no?, y que quiero implementar esa cultura de cumplimiento, voy a poner medios para poder saber dónde no lo estoy haciendo bien, para poderlo corregir. Es Al así, final y esa es la finalidad. es tranquilidad, pero bueno, es lo que digo, ¿no? Que la cultura del cumplimiento es algo que en el ADN no entra en ADN hasta que a veces han de pasar varias generaciones y esa cultura, pues aquí para nosotros es novedoso y es normal que por parte de las empresas dices, ostras, a mí pues les pueda dar miedo, ¿no? ¿Qué puede pasar aquí, ¿no? Que al contrario, tienes que sentir que ese cumplimiento o esa normativa o ese canal te va a dar tranquilidad, ¿no? Y como empresa, ¿no? Que va a ser más transparente, más... Entonces, al final es un tema de que necesitas un periodo de adaptación y un periodo de cambiar el chip a nivel cultural, ¿no? No, y es así, y se aprecia ya, ¿eh? Porque luego aprendemos rápido, eso es lo bueno. Claro, aprendemos rápido y es así, es verdad. Pensad, ¿quién hablaba de canales de denuncia o de cultura ética en las empresas hace 10 años? Es que tampoco, o sea, es realmente novedoso, ¿eh? Todo esto hace unos 10 años que estamos con esto. Pero sí que se aprecia, yo lo veo. Es decir, en las organizaciones se empieza a respirar otro aire. Para el empleado es muy satisfactorio ver que trabaja en una empresa en la que las cosas se hacen bien y que cuando hay incumplimientos se corrigen. Claro, no es como antes, ¿no? Es que aquí ningún farré, ¿no? Todo el mundo pasa de todo el mundo callado, ¿no? Hombre, no. Eso da mucha satisfacción y se ve y se aprecia ahora, ¿eh? En la prensa que continuamente, quiero decir que cada vez se denuncian más situaciones de cualquier tipo de, pues eso, ¿no? Desde, bueno, todo lo que hasta ahora no se denunciaba por miedo, porque no había esos canales, no había, ahora al menos la normativa está para apoyar al que quiere denunciar, pero también a la empresa, para proteger a la empresa, ¿no? Entonces hay que ver esa doble cara, ¿no? Bueno, no sé, Sí, ya... sí. Tenemos hay una pregunta más, Maribel, perdóname, Venga, aquí en lo el digo chat, porque mira. faltan 5 minutos para la una y como habíamos... Contestamos esta última pregunta y ya está. Mira, preguntan, ¿qué hacemos si tenemos sospecha de una denuncia falsa? ¿Vale? Esto pasa y a mí me ha pasado, ¿eh? Yo no sé si es por mi formación de penalista o qué, pero las huelo, ¿vale? Y lo intuyes, ¿vale? La intuición y el olfato te lleva ya a ver que aquello probablemente es falso, ¿no? No pasa nada. ¿Para qué tenemos el reglamento? Para eso, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Seguir igualmente con el reglamento. Lo que sí que es verdad que cuando tenemos la sospecha de que la denuncia es falsa, hay que ser mucho más cauteloso, ¿vale? Es decir, cuidado. Si puedo evitar, o sea, si puedo confirmar que efectivamente la denuncia es falsa antes de hablar con el denunciado, mejor, ¿vale? Porque probablemente le ahorro asumir esa condición de denunciado dentro de un procedimiento y eso se agradece, ¿vale? Es muy incómodo para una persona asumir el cargo, ¿no? La posición de denunciado cuando no ha hecho nada, cuando es inocente, ¿vale? Es que hay que hacer, ser mucho más cauteloso, más garantista y revisar muy mucho la prueba, ¿no? Esa documentación o esos indicios que me van a facilitar, ¿vale? Entonces ya os digo, es simplemente, bueno, ser más cautelosos y luego, sobre todo, ¿no? Si al final nos vemos en la obligación de hablar con el denunciado, planteárselo así, ¿no? Es decir, oye, no nos cuadra, sabemos que esto probablemente no vaya a ningún lado, pero necesitamos confirmarlo contigo, ¿no? Ya os digo, yo por experiencias propias esto funciona muy bien, ¿vale? Y lo agradecen esa atención, esa posibilidad de explicarse. Bueno, hay que ver, ¿no? El cómo modularlo. Pero bueno, ya os digo, es simplemente ser más garantistas, ¿vale? O me dices también qué pasa si te llegan el buzón de denuncias repetitivas de forma dañina, ¿vale? Caso a caso, ¿vale? Si es una denuncia, no sé si con dañina te refieres sin fundamento, pero para fastidiar el uso del canal, ¿no? Bueno, si yo tengo acreditado y puedo documentar que efectivamente aquello no obedece a nada o que es una persona que no está bien de la cabeza, ¿no? O que lo que está buscando es una venganza, lo documentaré. Eso simplemente yo levantaré un acta, se recibe estatal, se llega a la conclusión de que la única finalidad es espuria, ¿no? O de generar daño, de saturar el canal y por tanto las que se vayan recibiendo pues serán remitidas. O sea, revísalas, ojo, porque que no se nos cuele luego alguna que sea cierta, pero no se les dará trámite en este sentido. O sea, al final es documentar todo paso que se lleve a cabo y poderlo justificar de manera objetiva. Yo, por ejemplo, haría esto, ¿vale? Ahora ya te digo, ya son unos cuantos años llevando canales y yo de momento no me ha pasado, ¿vale? No digo que no pueda ser, pero alguien no, pues que me inunde el buzón con 50 denuncias de cada semana, no me ha pasado nunca. Muy bien. ¿Hay alguna más?
Si os parece, Marisol, no sé si quieres cerrar el webinar o lo cierro yo. Bueno, Marisol, sí. ante todo, daros las gracias por la sesión, tanto a vosotras como a todos los asistentes. Y si alguien tuviera alguna duda, pues que le surge esa tarde o mañana cuando hemos procesado un poco más la información, podéis escribirme, ¿vale? A mí o a ellas, que cuando, no sé si queréis compartir la presentación con ellos también, o si no, bueno, os pondré yo el email de cada una en el correo de agradecimiento y así cualquier duda podemos tratarla durante esta semana o la semana que viene. Así que nada, muchas gracias a todos y mañana os hago llegar la grabación. Vale, para cualquier información complementaria o de nuestros servicios sin compromiso, pues